Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Se quedó la atmósfera muy profunda. Vamos a comenzar de una vez, aprovechando este espíritu, esta inercia. Estamos continuando la tercera parte de esta serie que comenzamos hace 2 semanas, llamada La Última Carta. Y estamos viendo precisamente las últimas palabras de Pablo a Timoteo en Segunda de Timoteo. Acompáñame entonces a Segunda de Timoteo 1:13 y 14, por favor. Y dice así: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Señor, gracias, Padre Santo, por este domingo, Dios. Y queremos, Dios, ser sensibles a tu presencia. Espíritu Santo, quédate durante todo este servicio y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, a analizar nuestros pensamientos y a permitirte que tú puedas remover todos aquellos pensamientos o ideas que se han implantado en nuestro corazón pero que no provienen de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y precisamente algo que está tratando Pablo en estos versículos que acabamos de leer es un asunto muy importante para él, del cual hace muchas repeticiones a lo largo no solamente de Segunda de Timoteo, sino también de la primera y luego también en Tito. Estas 3 cartas son consideradas y llamadas por algunos como cartas pastorales. No necesariamente son cartas dirigidas a pastores, sino que también son cartas dirigidas a toda la iglesia. Y esto lo encontramos en Primera de Timoteo 3:15, ¿no? Pablo le dice a Timoteo: te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la iglesia, que es columna y sostén de la verdad. Bueno, Pablo está entregándole la estafeta a Timoteo, y un asunto muy importante para Pablo es la sana doctrina. Pablo ha sido testigo de cómo algunos de sus colaboradores se han apartado de la fe. Pablo ha sido testigo de cómo, al menos en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Tesalónica, algunos falsos maestros hicieron su aparición y confundieron a las personas. Y esta confusión logró que algunas personas se apartaran de la fe, se apartaran del buen camino que Pablo ya les había enseñado. Entonces, Pablo le está encomendando a su joven protegido discípulo la predicación del Evangelio y de las Escrituras, pero en base a un concepto muy importante, y este concepto es la sana doctrina. Y creo que nosotros hemos escuchado quizás varias veces acerca de este concepto. Varias veces en alguna que otra predicación hemos podido escudriñar o quizás solamente escuchar de oídas el concepto de sana doctrina. Pero hoy quisiera que profundizáramos más en él, porque para algunos sana doctrina es una manera de cómo afirmar que una iglesia tiene la verdad y otra no. Para algunos otros sana doctrina es una manera de afirmar de cómo ellos viven una vida recta y otros no, como unos entienden la palabra y otros no. Pero vamos a ver exactamente a qué se refiere Pablo con sana doctrina, porque precisamente esta orden, esta exhortación a Timoteo no va de manera ligera. Pablo le está diciendo a Timoteo de manera bastante imperativa: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Retener, como alguien que cierra un puño sobre algo y no lo deja ir. Pablo sabe que su discípulo, que su hijo amado en la fe, pronto va a empezar a experimentar cosas difíciles, pronto va a experimentar
persecución, va a experimentar cómo algunos de sus colaboradores probablemente también empiecen a abandonar la fe, y la orden a Timoteo es: Timoteo, tú no puedes correr la misma suerte que ellos. Retén la sana doctrina. De acuerdo a Pablo, la doctrina es una de las cosas más importantes para el bienestar de los cristianos y la iglesia. Y por eso es un tema que es tan recurrente en estas cartas. La doctrina sana o saludable proporciona un patrón que, si se sigue, promueve una fe y un amor sanos. La sana doctrina es una herencia valiosa que tú y yo debemos de retener, pero que de la misma manera debemos de procurar que las generaciones que vienen debajo de nosotros también experimenten. ¿Sabes? La importancia de la doctrina estriba en algo muy básico. Todo lo que uno cree se convierte en parte de lo que uno hace. Así de sencillo. Todas nuestras creencias se convierten luego en la manera en cómo tú y yo accionamos. Después vamos a ver cómo en la misma historia los grandes cambios y transformaciones mundiales no empezaron directamente con un plan maestro para ejecutar una acción. Empezaron primero con una ideología, con una enseñanza, con un conjunto de pensamientos. Y nuestra doctrina no es de carácter ideológico, nuestra doctrina significa precisamente enseñanza. Viene del griego, de la palabra griega didascalia, y eso es lo que quiere decir, enseñanza. Entonces la doctrina es la enseñanza acerca de uno o varios temas de la Biblia. Por ejemplo, también vamos a ver que la Biblia, en un sentido más básico de la doctrina, nos habla de que hay enseñanzas de hombres, en Marcos 7, 7 y 8. Estas eran el tipo de enseñanzas que los fariseos le imponían a las personas. También tenemos enseñanzas de demonios. Primera de Timoteo 4:1, Apocalipsis 2:24 son versículos que nos dicen esto. Enseñanzas que van en una forma completamente opuesta a los principios del reino de Dios. Y luego, en tercer lugar, vamos a encontrar que están las enseñanzas de Dios. Entonces, para nosotros la doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios, que nos lleva a un entendimiento y práctica de una fe piadosa. Es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a un entendimiento y práctica de una fe piadosa. ¿Sabes? Las doctrinas no están ahí para que la gente sepa exactamente qué pensar. A mí me gusta mucho como lo describe un famoso teólogo, Justo González. Dice: las doctrinas están como están las rayas en un campo de béisbol, únicamente para determinar un límite a partir del cual no puedes pasar. Sin embargo, dentro del campo hay toda una libertad de movimiento donde los jugadores se pueden poner en la posición que más les guste. Pero también vamos a encontrar estas rayas de foul, donde el juego no puede continuar su curso habitual. Entonces, esto es para nosotros la doctrina. No son límites a nuestra libertad de opinión, sino más bien advertencias y señales de no cruce más acá. Peligro, son señales que otros han plantado por el camino. Y yo creo que todos aquí podemos estar de acuerdo en que cada uno de nosotros tiene un sistema de creencias, pero que finalmente todas nuestras creencias son muy similares. Pero vamos a encontrar que hay puntos de lo que creemos que no pueden prescindir de otras cosas, como ejemplos. Por ejemplo, un Cristo sin resurrección no es el Mesías. Por lo tanto, no solamente creemos en la cruz, creemos en la resurrección. Un Dios que ama, pero sin la cruz, no es un Dios justo, porque entonces Dios no está cumpliendo la propia ley que Él dijo. Y la cruz es para nosotros una evidencia de que la justicia de Dios se cumple.
Por lo tanto, todos creemos en el poder que hay en el sacrificio y la obra redentora de Cristo en la cruz. Todos creemos en los dones del Espíritu Santo, pero también creemos en el fruto del Espíritu Santo. Dones sin carácter es una trampa mortal para un creyente. De la misma manera que fe, pura teoría, sin práctica, sin obras, no está cumpliendo su propósito. Entonces es bien importante para nosotros encontrar estos equilibrios en nuestra doctrina. La doctrina se extrae de la Biblia como el agua de una fuente. Todo proviene de ahí. Toda la sana doctrina, si tú me preguntas qué es, te puedo decir, es todo lo que está en este libro. Todo lo que está en este libro es sano, es bueno para ti, es autoritativo. Nosotros no predicamos sobre la Biblia, nosotros predicamos debajo de la autoridad de la Biblia. La Biblia es nuestra máxima autoridad y de ahí parte lo que enseñamos y de ahí parte la forma en cómo hacemos iglesia y de ahí parte todo lo que somos, porque eso es lo más importante acerca de lo que creemos, que se viene a convertir en parte de lo que somos. Entonces quiero decirte 4 características. Quiero hacer este tema lo más práctico para ti, pero también lo más entendible, sin restarle profundidad. Y quiero resumir 4 características fundamentales de la sana doctrina. Si estás tomando nota, el punto número 1 es: la sana doctrina es balanceada. Balanceada. Toda alimentación que sea buena para tu cuerpo necesita ser balanceada. Ponte a comer solo pan, papitas y tortillas de harina y verás cómo te va. Ponte a comer solo carne. ¿La carne es buena? Sí. Pero verás que va a empezar tu cuerpo a darte evidencias de que necesita otro tipo de nutrientes. Lo mismo es con cualquier grupo alimenticio. Y por eso le decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:6: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Nutrido con las palabras de la fe. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Una buena doctrina involucra todos los aspectos bíblicos de forma integral, en su complejidad. Una regla muy básica de interpretación de la Biblia es que la misma Biblia interpreta la Biblia. Que cuando tú y yo encontremos un pasaje que no entendemos, que es muy complicado de descifrar, la misma Biblia seguramente va a tener otro pasaje donde de una forma más clara nos pueda interpretar lo que sucede en ese otro pasaje que está un poco más oscuro. Entonces, nosotros debemos de entender la Biblia como un todo, no solamente ciertas partes de la Biblia. Eso es lo que a veces hacen los cultos o las sectas. Por eso son sectas, porque solamente toman pequeñas porciones de la Biblia, ciertas doctrinas en particular, y solo sobre eso se hace una enseñanza. La Biblia es íntegra y abarca todos los aspectos de la vida del hombre. Por eso es importante que nuestra alimentación, es decir, nuestra doctrina, sea balanceada. No nada más los evangelios, también las cartas. No nada más las cartas, también los profetas, también los históricos. Toda la Biblia en su integridad. Fíjate lo que decía William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Esta gran organización que luego a veces vemos que están pidiendo también como cooperaciones en las calles, el Ejército de Salvación. Él predijo esto para el siglo XX que pasó. El mayor peligro del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin el infierno. Ese es el ejemplo perfecto de cómo una doctrina puede dejar de ser sana. Cuando estamos enseñando solo medias verdades, cuando estamos enseñando solo algunas partes y no toda la integridad de la Biblia. Toda sana doctrina es armónica con la estructura bíblica.
Y así como una alimentación deficiente nos puede volver anémicos, doctores que están presentes, perdónenme si si el término no les corresponde, pero la idea es esta: a veces estamos anémicos o desnutridos espiritualmente porque no hemos llevado una alimentación balanceada. Y luego vienen las pruebas y luego vienen las preguntas acerca de Dios, acerca de por qué sucede lo que sucede. Y nuestro cuerpo espiritual no puede librar esas pruebas porque estamos desnutridos. Efesios 4:14 habla de niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Utiliza la palabra niños como alguien que no ha desarrollado un carácter y una madurez. Y luego en Hebreos se utiliza una metáfora similar. Hebreos 5:12 dice: pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y a veces nuestras vidas pueden estar necesitando leche cuando ya deberíamos de estar pudiendo procesar alimento sólido. Esto nos habla no nada más de una necesidad del hombre en cuanto a recibir la sana doctrina, sino en cuanto a crecer en la doctrina. Vayamos un poco más profundo de la gracia. Vayamos un poco más profundo de lo que es la fe. Vayamos a los atributos de Dios. Vayamos a las cosas que a veces son complicadas de entender. A veces el mismo Pedro decía que lo que Pablo escribía era difícil de entender. Puedo creer que dentro de los mismos apóstoles decían: oye, como que lo que Pablo escribe está muy profundo. Pero al mismo tiempo Pedro reconoce la importancia de lo que Pablo estaba escribiendo. Debemos de ir un poco más allá. Debemos de ir siempre un poco más lejos, aspirando a no necesitar únicamente leche, sino a comer un poco más de esa carne espiritual, aquello que vaya nutriendo nuestro espíritu. Amén. Están muy serios, yo avanzo. La sana doctrina número dos, la sana doctrina es evidente. Es evidente. ¿Cómo? La piedad es concomitante a la sana doctrina. El segundo otro tema muy importante en las cartas pastorales es la piedad, lo cual Pablo describe como un misterio. Y la piedad, entendiéndola en todo el contexto en el que Pablo nos quiere enseñar, es precisamente el emblema fundamental de una vida conforme a la sana doctrina. Por ejemplo, le dice a Tito: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otra vez, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. ¿Quiénes? ¿Los más viejos de una congregación? No, los líderes. Y finalmente, si tú quieres aspirar a liderar algo en tu vida, yo creo que estas son virtudes de las cuales no podemos prescindir. Sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en perseverancia. Todas esas cosas son el fruto de una sana doctrina. Son el emblema de una piedad que se está desarrollando en nuestro corazón. La piedad no es solamente el compadecerse del dolor de otro. La piedad en este contexto incluye todo un estilo de vida que incorpora las enseñanzas de la sana doctrina. Y concluye el mismo capítulo 2, la idea central, con este versículo: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Otra vez, la piedad. La vida del cuerpo de Cristo tiene que ser el emblema de esta piedad. La iglesia misma tiene que manifestar al mundo las virtudes divinas, la santidad, la unidad, el amor y su gracia.
Por eso en 1 Timoteo 3:15 Pablo dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Un baluarte es un pilote, un cimiento. Y la columna es un soporte. Y la iglesia en el mundo tiene esta asignatura de ser columna y baluarte, no de ideologías, no de pensamientos bonitos, de la verdad. Y tú y yo sabemos perfectamente que la verdad no es una idea. La verdad es una persona, Cristo Jesús. Porque quien incorpora todas estas virtudes a su creencia, a lo que hace y a lo que es precisamente alguien que está generando el carácter de Cristo en su vida. Alguien que está buscando activa y diligentemente ser como Jesús. Entonces cada detalle es importante. En 1 Timoteo vemos asuntos muy importantes de la iglesia como el legalismo, la oración, la conducta en los cultos, la conducta en los líderes de la iglesia. Cómo debe atenderse también a las viudas, cómo deben de comportarse los siervos con sus amos. Todo eso es importante porque todo ello era parte del emblema de la piedad que debe de llevar la iglesia. Y una forma muy piadosa de comportarnos es también evitar las discusiones, evitar estos debates teológicos sobre temas secundarios. Fíjate que hace no mucho tiempo trascendió que a un predicador muy famoso en YouTube y que ha predicado en muchas iglesias, lo dejaron de invitar, le cancelaron su participación en un evento de cierta denominación, solo por su manera de ver el rapto de la iglesia. Solo por decir que la iglesia iba a ser llevada después de la tribulación. Y eso fue motivo para cancelar un invitado. Hay doctrinas que no son fundamentales. Si alguien niega que Cristo ha venido en carne, pues entonces ni cristiano es, no te preocupes. Pero si alguien que se hace llamar tu hermano en la fe, cree en la obra redentora de Cristo, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cree en la iglesia, cree en la salvación por gracia, pero probablemente en alguna doctrina secundaria no esté de acuerdo contigo. Hay personas que creen que fuimos predestinados y que somos los que estamos aquí, solo somos unos cuantos elegidos, y que los que fuimos elegidos ya Dios va a tener su plan para con nosotros. Hay personas que no creen así. Hay personas que creen que todos nuestros actos ya están predeterminados. Hay personas que creen que tenemos libre albedrío. Hay personas que creen que la salvación se pierde. Hay personas que creen que la salvación no se pierde. Y no podemos entrar en discusiones, a lo cual Pablo le advierte mucho a Timoteo: no entres en discusiones, porque las discusiones solo traen riñas, solo traen roces entre los hermanos. Quiero leerlo textualmente. Dice, ay Dios, se me fue. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿cuáles son las sanas palabras? Las de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús vino a decir: yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Y Jesús se encarga de decir: todo lo que está en el Nuevo Testamento no está abolido, hoy se viene a cumplir. Es toda la Biblia en su integridad. Entonces dice: y la doctrina que es conforme a la piedad, nuevamente, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Wow. A todo lo que lleva una constante vocación a estar discutiendo sobre doctrinas secundarias. Y a veces también puede existir esta cierta rivalidad con algunas otras denominaciones. Finalmente, si una iglesia
cree que la palabra es la verdad y trata de predicarla en un contexto amplio e íntegro, son hermanos tuyos en Cristo. Y sí, probablemente las denominaciones han sido más obra de hombres que de Dios, pero aún así yo puedo ver la multiforme gracia de Dios obrando en cada iglesia. Y yo puedo creer que el Espíritu Santo visita cada iglesia, bautista, metodista, pentecostal, asambleas de Dios. Cada uno de ellos es un precioso color en un lienzo que es la iglesia universal de Dios. Cada uno de ellos es valioso. Y si su forma de interpretar la Biblia difiere de la tuya, mejor vamos preguntándonos en qué nos parecemos, en lugar de qué es lo que hacen diferente. Es secundario cómo interpretan la Biblia en cuestiones como el rapto, como los dones, como los milagros. Es secundario si se visten de una manera, si cantan de una manera. Todo eso es secundario porque la doctrina verdaderamente sana y fundamental está en la Escritura. Eso es, en lugar de hacer algo que debilite la iglesia, algo que la hace más fuerte. Y cada vez que me topo con alguien que es de una denominación diferente, me encanta hacerle un montón de preguntas. Hace poco hubo un evento aquí de Reforma Plus. Me quedé todo el día platicando con 2 chavos metodistas. Muy interesante la práctica y la denominación y todo lo que hacen. Tendrán sus defectos como nosotros los tenemos, pero cada uno de ellos es un precioso color en esta pintura que Dios está haciendo llamada iglesia. Muy bien, punto número 3. La doctrina sana es indispensable. Así como la higiene es indispensable para la salud, la sana doctrina es indispensable para la salud de nuestro espíritu. Y la palabra sana precisamente comparte su raíz con la palabra de la cual tomamos nosotros, la palabra higiene. Entonces, Pablo de alguna manera nos está llevando a una creencia, a una enseñanza que es higiénica, ¿sí? Segunda de Timoteo 4:3 te dice ¿por qué es indispensable? ¿Por qué es indispensable? Dice porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y ese tiempo es hoy. Ese tiempo está sucediendo ya. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos. Busqué comezón de oídos en internet y llegué a 2 puntos muy interesantes. Desde el punto de vista moderno médico le llaman eczema de oído, ¿no? Y es parte de una mala higiene. Y en el mundo más antiguo, la comezón de oídos era una enfermedad de los cerdos en los oídos, donde se volvían locos y solo estaban buscando cómo rascarse, pero la comezón era tan difícil de quitar, no se lo quitaban con nada, que terminaban muriéndose los animalitos. Yo no sé si Pablo está tomando cualquiera de estas 2 metáforas, pero nos quiere decir algo. Voy a terminar el versículo, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. De la verdad. Pablo está describiendo la clase exacta de obstinación que podemos apreciar hoy en nuestra propia cultura. Multitudes de personas cada vez se amontonan para oír algo que satisface sus oídos, para oír lo que quieren oír en vez de lo que necesitan oír. Si podemos tener un paralelismo de la comezón de oídos, lo encontramos en Hechos 17:21, que dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
Estos cuates tenían una compulsión por las novedades. Y nuestra sociedad está obsesionada con las novedades. ¿Qué es lo más fresco? ¿Qué es lo más reciente? ¿Lo más disruptivo? ¿Lo más revolucionario? ¿Qué es lo que ahorita está llamando la atención? Ahí es donde quiero ir. Y tan pronto se agota la novedad, se agota el interés por la novedad. Lo nuevo no necesariamente es lo mejor, ni lo viejo necesariamente es algo que deba expirar en automático. Frecuentemente en nuestra fe, diría Miguel Núñez, la herejía de ayer es la novedad de ahora. La herejía de ayer es la novedad de ahora. Sana doctrina es una sana enseñanza. Y luego vemos también en el versículo 3 de 2 de Timoteo 4, cómo Pablo le está contando a Timoteo de un colaborador de él llamado Demas. Dice: Demas me abandonó porque amaba más el mundo presente. Demas amaba la novedad. Había algo que a Demas ya no le estaba satisfaciendo, entonces se apartó de la fe. Eso es tan importante una sana doctrina, un entendimiento sano de las Escrituras que nos ayude a perseverar. El punto número 4, que es también la conclusión de este mensaje: la sana doctrina es razonable. Es razonable. Tener una sana doctrina implica un uso razonable y adecuado de las Escrituras. Adecuado. En contraparte, un mal uso puede entenderse más bien como un abuso de las Escrituras. También se puede abusar de la Biblia. También hay personas que han utilizado estas bellas palabras de verdad para hacer un mal uso de esa verdad, para controlar, para condenar, para muchos otros fines que no tienen nada que ver con lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin de la Escritura: redarguir, instruir, enseñar. Ese es el fin de la Escritura. ¿Cómo puedo abusar de la Biblia? Usándolas para información antes que para transformación. No todo lo que vayamos a encontrar en esta preciosa palabra es materia para nuestro próximo debate teológico. Información antes que transformación es un abuso de la Biblia. No todo es un tema tabú, no todo es un tema complicado, no todo es un tema dogmático y teórico. La Biblia es práctica. Quienes hacen mal uso de la Biblia en esta forma son sumamente teóricos y nada prácticos. No todo está sujeto a una opinión contrastada con muchas otras, a una crítica, a una objeción. Vamos a perder mucho de la Biblia si esa es la perspectiva con la que tú y yo la utilizamos. Otra forma de abusar de ella es generar conflictos. Estos bullies de la Biblia. ¿Ya viste lo que Dios dice? ¿Ya viste? Aquí está. ¿Estás de acuerdo con lo que Jesús dice? ¿No estás de acuerdo? Esos bullies. Oye, pero Dios dice esto, Dios dice esto. Y luego se juntaban el investigador, el académico y el legalista. ¿Y sabes cómo se veía en el Nuevo Testamento? Como los fariseos. Totalmente. Diciéndole a Jesús: hey, ¿qué no dice esto la Biblia? Hey, ¿qué no se deben de lavar las manos tus discípulos? Hey, Jesús, ¿por qué esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos tributar a César? Siempre un bully. Un bully está haciendo un abuso de la Escritura.
generar conflictos, debates, confrontaciones, antes que buscar la generación del carácter de Cristo en los corazones. Es un mal uso de la Biblia. Otra forma mala de utilizarla es para dar consejos que no practicamos. Hijo, la Biblia dice que debemos congregarnos, entonces acompaña a tu mamá a la iglesia. Está bien, papi, ¿por qué no vas? No, hijo, Dios está en todos lados, yo aquí me voy a quedar en mi casa. ¿Cómo hace daño cuando das el consejo y te quedas sin él? Un buen uso de la Biblia implica que esta preciosa palabra primero me va a predicar a mí. No se peguen así, eso es una... Así no se predica, no se cree. Primero me va a predicar a mí. Primero me va a redarguir a mí. Me va a confrontar a mí. Luego lo voy a vivir. Voy a empezar a ver cómo eso está transformando mi vida. Y luego ya puedo empezar a considerar en andar repartiendo el consejo. Así es. ¿Queremos dar consejos? Perfecto. Vamos a empezar primero a quedárnoslos, a practicarlos y ahora sí, a darlos. Penúltima forma de utilizar la Biblia: para señalar y calificar el comportamiento de otros. A ver, vamos a ver en la escala del 5 al 10. Tú tienes un 5, tú tienes un 10. A ver, vamos a ver cuál es el parámetro. Aquí dice la Biblia que debe ser así, pero el deber ser de esta persona no califica, entonces reprobado. Reprobado, reprobado, reprobado. No hay gracia, no hay perdón, no hay procesos, no hay una santificación progresiva. O es inmediato o no lo es. Mal uso de la Biblia. La Biblia no es un constante examen de lo que no somos. Es una constante motivación hacia dónde debemos dirigirnos. Es una brújula. Para allá vamos. Para allá vamos todos, a su paso. Algunos caminan, otros corren, otros quizás no pueden caminar y arrastran un pie. Pero todos nos movemos y todos debemos de buscar el seguir corriendo esta carrera con base en lo que nos dice la Escritura. Quinta forma de hacer un mal uso de la Escritura, un abuso de la Escritura, es utilizarla de forma cobarde. Discúlpenme la expresión. ¿Cómo utiliza un cobarde la Biblia? Solo en las partes que son agradables. Ay, no me pongas al Dios del Antiguo Testamento, porque yo mejor quiero al Dios chido, que más bien a veces lo estamos, digo estamos para ser cordial, pero lo queremos maquillar a un Jesús hippie, buena onda, amor y paz. Soy chido con todos. ¿Y dónde dejas la ira venidera? No, espérame, de eso no hablamos, porque se nos van a ir las personas. ¿Sabes qué? Si eso no rasca tus oídos, lo siento mucho. Pero la ira de Dios es tan parte de Dios como lo es su santidad, su omnipresencia y su amor. La justicia de Dios es parte de Dios. Dios es un Dios amoroso, Padre perfecto, sí, pero es temible. Es temible. Entonces, predicar solo las partes agradables nos hace ser un cobarde. Alguien quien usualmente no defiende su fe y puede avergonzarse de algunas partes de la Biblia. Híjole, es que ¿por qué eso está ahí? Es que si no estuviera, es que Dios, y si eliminamos el infierno, y si eliminamos la santificación, si dejamos de hablar del juicio, no si queremos vivir en una sana doctrina.
finalmente, como decía David en el Salmo 119:9, su Biblia es una lámpara en nuestro camino. Cada uno de nosotros llevamos una linterna en un mundo de oscuridad, y esta es su palabra. El apreciarla, el entenderla, el practicarla, nos va a llevar a una vida piadosa. Esta mañana fue quizás más una enseñanza que una predicación, pero era importante que abordáramos este tema, porque lo que creemos determina lo que hacemos, y lo que hacemos determina quiénes tú y yo somos. Y yo no quiero ser quien yo quiero ser. Yo no quiero ser quien mis intenciones o mis buenos deseos quieren que sea, ni mi comodidad, ni mis preferencias. Yo quiero ser quien la palabra de Dios me está invitando a ser. Ese es el camino que yo quiero seguir. Esta es la doctrina que yo quiero practicar. ¿En qué creemos? En toda la Biblia. ¿En qué creemos? En que la Biblia es autoritativa. ¿En qué creemos? En que Dios está llamando a nuestro corazón, y que a través del arrepentimiento nosotros cambiamos nuestra mente para caminar en el propósito y en la voluntad de Dios. Que creemos que Jesús ha resucitado de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre y va a regresar algún día por nosotros por segunda vez. Creemos que Jesús comisionó 12 apóstoles para que impulsaran una iglesia que es parte de una comunidad universal, global, de creyentes a lo largo de todo el mundo, y que juntos somos la novia de Cristo, columna y sostén de la verdad. Eso es lo que creemos. Y podrían faltarme algunas cosas. Quédate y las vamos a ir viendo juntos en todo este año y todos los años que Dios nos dé para cimentar esta iglesia. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor Jesús, por esta exhortación y por esta palabra, Dios. Yo me pongo en primer lugar, Dios, sabiendo que también quienes enseñen mal las escrituras tienen cuentas que rendir. Señor Jesús, como el principal expositor de tu palabra en este lugar, Dios, yo te pido que me ayudes a predicar una sana doctrina y a practicar una sana doctrina. Y a todos como creyentes, Señor Jesús, ayúdanos a no desviarnos ni a nuestra derecha ni a nuestra izquierda. Ayúdanos a permanecer centrados en la verdad de Cristo. Ayúdanos a entender la Biblia en toda su complejidad y su integridad. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir una sana doctrina que sea balanceada, que sea evidente, que sea indispensable y que sea razonable. En el nombre de Jesús.